buenas noches. Gracias por el honor de su sintonía. Vamos a enlazarnos a la Cámara de Diputados. Allá está mi compañero Fernando Damián. Fernando, háblanos sobre la actividad legislativa de este miércoles. Un gusto saludarte, Pedro. Pues efectivamente la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, hizo un llamado a todos los servidores públicos a conducirse con responsabilidad y sensibilidad ante la tragedia que enfrentan miles de mexicanos afectados por las intensas lluvias en diversas entidades del país. ¿Esto por qué lo dijo Pedro? Bueno, pues habrá que recordar que el día de ayer, aquí en el Palacio de San Lázaro, legisladores de Morena organizaron un baile con la Sonora Santanera, mientras que por otro lado recibieron con mañanitas y pastel al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Incluso el propio coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pues consideró que para estas actividades hay momentos más adecuados. Si tú gustas, vamos a ver parte de lo que se dijo al respecto aquí en el recinto legislativo. Hoy México está atravesando pues una de las etapas más complejas a propósito de las lluvias intensas. Hay miles de damnificados, que además se suma a esta inseguridad que lamentablemente se materializó con el asesinato del líder limonero en Michoacán. Las y los servidores públicos, quienes cobran del erario de los impuestos de los mexicanos, deben de priorizar su trabajo. Ayer un grupo de diputados llevaron un pastel a Marcelo Ebrard, un grupo de 20 diputados, aproximadamente, como un gesto de auténtica amistad. Y la Sonora Santanera, algo me había comentado Sergio Mayer desde hace ya varias semanas, que era un reconocimiento a ellos por su labor artística. Pero hay que buscar momentos, los momentos más adecuados a la situación que vivimos. Por la mañana, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Berta Gómez, se reunió con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y en ese marco descartó la integración de un fondo de salud con la recaudación de los llamados impuestos saludables a los refrescos. Dijo que efectivamente se destinarán pues a este sector, pero no a través de un fondo específico. Además, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ya la nueva ley orgánica de la Armada de México, que entre otros aspectos, pues fortalece las facultades de esta institución para combatir los delitos en el mar y además le da atribuciones para participar en pues actividades cibernéticas y el uso de inteligencia artificial para las operaciones navales. Muy bien, Fer, gracias por el reporte muy completo. Buenas noches. Y vamos ahora al Senado de la República. Esta mañana compareció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Liliana Padilla, ¿cómo le fue? Cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Este miércoles compareció ante el Pleno del Senado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Destacó que la estrategia en materia de seguridad va por el camino correcto y que prueba de ello son que hay datos concretos en la reducción de los delitos a nivel generalizado. Destacó la colaboración que existe en el gabinete de seguridad, pero también con los gobernadores en todo el país. Dio cifras de esta reducción y dijo que, bueno, en el caso de los estados es importante porque el 90% de los delitos son del fuero local. También pues dio cifras en el combate al tema del tráfico de hidrocarburos. Dijo que son 98 millones de litros de hidrocarburo los que se han pues confiscado y esto es parte de los resultados que ha dado también este gabinete. Sin embargo, comentarte, Pedro, que durante su comparecencia y ante preguntas de los distintos senadores, pues él explicó el caso particular del estado de Michoacán. Dijo que se trata de algo mediático, el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, pero dejó en claro que pues hay avances, incluso les dio a conocer a los legisladores que ya hay una segunda detención en este caso. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio
y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región. Pedro, finalmente comentarte que fueron senadores de todos los partidos los que reconocieron los avances en materia de seguridad, incluso lo reconocieron también el cambio de estrategia y dijeron, bueno, esto tiene que ver también con esta reducción en la incidencia delictiva generalizada en todo el país, particularmente el caso de los homicidios dolosos o lo que se está haciendo en materia de extorsión. Esta es mi información esta noche. La cual te agradezco, Liliana. Buenas noches, al pendiente. Seguimos pendientes, buenas noches. Buenas noches para ti también. Hablábamos de la Cámara de Diputados, pues le agradezco a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, que se dé el tiempo de estar con nosotros aquí en el estudio. Ricardo, gracias. No, al contrario, Pedro, un saludo a todo el auditorio esta noche. Venimos de la Cámara precisamente y lo hacemos con mucho gusto para actualizarnos contigo. Ha sido una legislatura muy intensa, Sí. sobre todo este periodo. En las últimas semanas hemos visto sesiones que terminan a las 4 de la madrugada. ¿Cómo has vivido estas últimas semanas en este Es periodo? un año muy complejo, una legislatura muy atípica, aunque el movimiento tiene las 2/3 partes de sus componentes. Hay mucha discusión, Pedro. Hay deliberación, hay apertura, hay libertad. Y la semana pasada, en efecto, 4 días, salimos entre las 4 de la mañana, cuando muy temprano a las 2 de la mañana, por 4 leyes. La ley de amparo y todo el paquete económico. Código Fiscal de la Federación, Ley de Derechos, Ley de Ingresos y el IEPS. Y esta semana, ayer y hoy, hemos aprobado 3 instrumentos jurídicos importantísimos. Uno, concluir la ley aduanera. Ayer terminamos el trámite para su publicación y hoy una ley importante. Una nueva ley orgánica de la Armada de México, que fue elaborada conjuntamente con los marinos, con la Secretaría de Marina, y la cuenta pública que fue aprobada ahora, 2023. Normalmente vamos un año atrasados con la cuenta pública. Entonces serán semanas muy pesadas, Pedro, las próximas. Cuando dice, doctor, una legislatura atípica, ¿a qué se refiere en específico con atípica? A que sigue un proceso México de transición política, porque hay actores diversos, hay partidos que se disminuyeron políticamente en el escenario nacional y hay coaliciones que se reconfiguraron con fuerzas impresionantes, pero que yo no me confiaría como dirigente de que vaya a permanecer esa fuerza casi mayoritaria o con 3/4 partes del contenido de la integración de los participantes en un congreso. Eso es lo atípico y sin embargo ver que hay oposición, por fortuna, y que la oposición está haciendo su trabajo, discutiendo, deliberando, incluso oponiéndose a leyes importantes como las que estamos aprobando. Hoy mismo nos llegó, dimos turno a una ley clave, la ley de extorsión. Ya aprobamos la reforma constitucional y ahora estoy tratando de que la semana que entra, en coordinación con los grupos parlamentarios, podamos estar discutiendo, deliberando la ley de extorsión que sería aplicable en todo el territorio nacional. Es decir, si le entendí bien lo que nos está diciendo, más bien le está diciendo usted a su movimiento, hay que ponernos las pilas porque en el 27, si nos confiamos, podemos perder esta mayoría que tenemos. Si cometemos excesos, si no cumplimos con la gente, si no respaldamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ese fue el mandato, sí, hay riesgos
de que no tengamos esta mayoría de 2/3 partes. Creo que uno de nuestros activos más importantes, lo digo sin ambajes y sin vacilación, es la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una mujer honesta, congruente, con principios, con ideales y sobre todo una mujer muy eficaz en el ejercicio del gobierno. Yo, sin ser y sin haber sido yo parte de su equipo histórico, apenas hace un año que me invitó ella a formar parte de la campaña, un poco más de un año, puedo decir que me ha sorprendido su desempeño. Es una mujer estructurada, una mujer seria, organizada, no se le olvida ningún detalle. Sí. Y la verdad a mí me ha sorprendido. Y gracias a ella, el movimiento sigue siendo el mejor calificado, a pesar de que en lo individual muchos de los miembros de este movimiento en algún momento estemos fallando o hayamos incumplido con los principios que la doctrina del movimiento nos inculca y nos exige que cumplamos. Porque parecería que el enemigo más fuerte de Morena es el propio Morena, y que actitudes, acciones como las de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel, lo que hemos visto de Gerardo Fernández Noroña, entre muchos otros, a lo largo de este tiempo, van dinamitando y van poniéndole piedras a Morena y a la presidenta. Normalmente, si atendemos la historia, Pedro, en muchos países del mundo, los surgimientos de movimientos surgen al interior del partido mayoritario, cuando hay una oposición débil. Yo no veo en este momento a una oposición consolidada, fuerte, compacta. Y entonces se tornan pleitos internos en el partido mayoritario porque piensan quienes aspiran a ser candidatos a puestos de elección popular o representantes populares que lo más seguro es ir por Morena o por la coalición y que basta con ser candidatos para ser ya diputados, presidentes municipales, regidores, gobernadores o senadores. Entonces la lucha se torna más complicada al interior de Morena. Ahorita en este momento, un ejemplo de los 17 estados que tienen elecciones en el país en el 2027, te diría que 14 de ellos tienen una disputa interna entre quienes pueden ser candidatos o candidatas a gobernadoras, y con una presencia real y con una competencia muy pareja, en donde la presidenta, que es el fiel de la balanza, sube a 70-75%, ¿sí? Y el partido 45-48% en los estados que mejor nos califican. Uno de esos estados es su estado, Zacatecas, en Sí. donde su propio hermano, Saúl, es quien ha estado pues tratando de levantar la mano a pesar de esta reforma antinepotismo que le impediría, dada la aplicación en el 27 por parte de Morena, aspirar a la gubernatura. Sí, y lamentablemente le toca a él a tener que atender este requerimiento y exigencia no solo de Morena, sino de un movimiento que formamos parte. Saúl es bastante inteligente, es muy práctico, es muy listo, y él va a entender que no podemos debilitar a Morena en Zacatecas y que él debe ser parte de un movimiento que garantice ratificar el triunfo de Zacatecas. Por eso mi recomendación, no solo aquí, sino ahí con él, en corto, es que no debe de abandonar Morena, no puede ser candidato en el 27 y tiene que seguir trabajando y consolidando un movimiento para que si sigue él en la escena popular y política pueda aspirar en los próximos años, no ahora. Ahora tiene que hacer caso a las recomendaciones de Morena y no permitir que sea un instrumento Claro. de desquebrajamiento, de división
o de aislamiento de la fuerza política que representa Morena en Zacatecas, y que David Monreal, que es mi hermano, ha hecho un trabajo estupendo, difícil, porque no tiene deuda, no ha adquirido un solo 5 de deuda, es el primer lugar en seguridad pública, y eso a veces no ayuda mucho, porque para llegar a eso, Pedro, tuvo que haber hecho mucho sacrificio y también lastimado sectores que anteriormente vivían del Estado, hoy no, claro. Y eso ha tenido un desgaste en el gobierno. David Monreal, lo reconozco, además también el apellido tiene desgaste, a pesar de que alguna gente nos pueda querer, otra gente no. Entonces hay que dar paso a generaciones distintas, y creo que David está muy claro en eso como gobernador y como líder político, y yo también. El que garantice, la que garantice la unidad debe de encabezar los esfuerzos de Zacatecas en el 2027. Hablando de lo que puede llegar a dinamitar desde adentro al propio partido, se están intentando formar partidos políticos de todas las corrientes, sí, desde la ultraderecha hasta de la propia izquierda, centro, etcétera. ¿Usted no va a estar inmiscuido en algún partido, en algún intento de partido? No, yo ya a mi edad lo que quiero es bien morir, mi querido Pedro. No. Hace un rato comentábamos, Pedro y yo, en la intimidad, que lo que al final queda en nuestro camino, en nuestra vida pública o privada, es tu familia, y yo he descuidado mucho a mi familia. Yo soy abuelo ya de 6 nietos, y mis hijos, siempre que nos reunimos en familia, me reclaman por qué los abandoné tanto. Hay varios partidos que pueden lograr registro. A propósito de tu pregunta, yo veo 4 partidos muy cercanos. Uno, que es el de Sumar o algo así, que en ellos ha participado la oposición del PRD, con Córdoba a la cabeza, si mal no recuerdo. Otro que tiene Hugo Eri, que es diputado de Morena. El que tiene las siglas de la presidenta. El que tiene las siglas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y otro más que es que siga la democracia, que es de otra diputada. Ella se ha deslindado, es el esposo, ahora ex esposo, el que tiene ese camino y que creo va construyendo asambleas en el país. Y otro más muy ubicado a la derecha, que quién sabe cómo les va a ir, pero yo digo que 4 sí pueden obtener de las 70 organizaciones, 4 nuevos partidos. Con esta tendencia y con este péndulo que en la teoría política se ha manejado mucho, ¿usted ve que puedan surgir estos partidos de ultraderecha? Por ejemplo, se habla de México republicano, y que con esta tendencia en el mundo hacia ese extremo derecho puedan aprovechar esta ola. Esta región de América ha tenido en los últimos años oscilando el péndulo. Yo escribí un libro hace tiempo que se llama Péndulo Político, y en la región de América, de aquí esta parte del sur, sí ha habido ese péndulo. Ahora estamos viéndolo en Bolivia, lo vimos y lo vamos a ver en Chile, lo vimos en Argentina, donde hubo tendencia a la derecha en estos 3 lugares. Incluso en Brasil hay una corriente de derecha formidable. Petro, presidente de Colombia, Colombia también está experimentando una ola de ultraderecha muy fuerte. México, sin que yo afirme que no existe, no, sí existe la ultraderecha, y la gente no tiene idea de lo que es la ultraderecha. Ahí sí se termina todo. Ahí sí yo lucharía siempre porque nunca imperar en México la ultraderecha, porque son capaces de todo. Es el fascismo moderno, y eso me parece México no caminaría hacia allá. Nos queda largo rato, si no nos equivocamos, de este proceso de transformación que vive el país, consolidarlo, iniciado con Andrés Manuel López Obrador y ahora consolidado con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y ve que el PAN, con este relanzamiento y esta
abrazar patria, familia y libertad, vaya hacia ese camino? Bueno, el eslogan han dicho que viene desde Mussolini, que en esa época coincidieron Franco en España, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Después surgieron otros fascistas o dictadores. Yo no podría ubicar al PAN en la extrema derecha, en la ultraderecha. Yo conozco incluso a personajes en lo individual que no se ubican, no podrían ellos identificarse con una corriente así, como Vox de España. Siento que el PAN está haciendo su mejor esfuerzo en el relanzamiento y no tengo por qué opinar negativamente de ellos. Yo creo que lo que están haciendo es lo que debe hacer cualquier partido, atraer nuevos electores, buscar la unidad interna y relanzarse tendiente al que el 27 les pueda ir mejor electoralmente. Es un gran esfuerzo y es un gran reto que puedan atraer sectores nuevos a su partido. La democracia eso implica, y a mí no me altera ni me alarma que el PAN esté haciendo un esfuerzo, o el PRI, que no va a desaparecer, o MC, que también está haciendo un relanzamiento, ¿no? Y una lucha interna importante. Yo creo que al país le exige, el país necesita un régimen plural de partidos. A mí eso me tiene muy tranquilo y puedo debatir, deliberar, platicar, incluso disentir con todos los partidos, pero nos une el propósito común de México, el bienestar del país y una patria que pueda sentirse uno incluido en un país como el nuestro. Pues doctor, le agradezco que se haya dado el tiempo de platicar con nosotros y por favor que no sea la última vez. Es muy enriquecedor poder escuchar de viva voz de quien está en medio de todas estas reformas y este trabajo legislativo, el saber qué es lo que sucede desde la Cámara de Diputados. Con mucho gusto, Pedro. El día que me invites como ahora estaré platicando con tu auditorio que crece de manera vertiginosa y me alegra mucho que tengas tanto radio escucha, telescucha, tanto seguidor. Saludos y buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Monreal. En el Senado de la República se concedió ya la licencia para Gerardo Fernández Noroña para este viaje que va a realizar allá por Palestina. El senador solicitó 12 días, dijo que va a viajar cortesía del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Noroña defendió su viaje y señaló que las críticas son para desviar el tema del genocidio. Vuelvo a insistir, hay una invitación y cualquier senador, senadora ha recibido y seguirá recibiendo y seguirá atendiendo invitaciones. Dime que viola la ley, dime que dice ahí que tienes prohibido aceptar invitaciones, dime que dice ahí que no debes ser solidario con un pueblo que está siendo masacrado. Y dime que no están defendiendo la masacre del pueblo palestino, desviando la atención del tema central que es la masacre del pueblo palestino. Ese es el tema, por eso voy. Mientras que la senadora del PRI, Carolina Villano, dijo que Noroña debería ser desaforado por violar la ley al señalar que el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas prohíbe recibir beneficios, regalos, donativos o cualquier otro bien en especie. Noroña respondió que la senadora tiene un marido golpeador, un dirigente golpeador y compañeros golpeadores de los que no pide su desafuero, pero valida el genocidio del pueblo palestino. Justamente le agradezco a la senadora del PRI, Carolina Villano, que nos regale su valioso tiempo. Gracias, Carolina. Al contrario, Pedro, buenas noches, con el gusto de saludarte. ¿Qué respondes? Sobre todo en acciones, ¿interpondrás alguna denuncia contra Gerardo Fernández Noroña por este tuit que emite en tu contra? Mira, estamos valorando con mi equipo porque es un hombre muy violento, es muy misógino, es machista. Lo hemos visto en la Cámara, ha sido muy ofensivo, especialmente con Lili Téllez, y bueno, pues no es la excepción. A él no le gusta lidiar con las mujeres, es algo que no soporta, y bueno, realmente es un farsante, porque él
habla de austeridad, habla de compromiso con los pobres, habla de derechos humanos, cuando él es un violador de derechos humanos. Yo recuerdo cuando éramos compañeros diputados, que una compañera de vida que tuvo lo demandó porque no le daba asistencia y otra compañera lo demandó porque no le pagó sus sueldos, y ahí hay en las redes y en muchos medios que tomó cuenta de esto. Entonces, a mí me parece que es un personaje que siempre se escuda en causas que ya no representa, porque está contradiciéndolas todos los días con los hechos. Todos lo hemos visto. Hoy él no soporta ser irrelevante. Estaba en la mesa directiva y desde ahí pues era muy grosero, no nos permitía hablar de ninguna agenda, siempre decía, ¿quieres meter los temas por la agenda de atrás? No nos permitía, como cualquier legislador, por la puerta de enfrente, hablar de los temas importantes de este país. Yo creo que hoy él se va, o porque le pidieron que se vaya porque pues está causando mucha polémica y escándalo, o porque no quiere votar la ley de ingresos, porque tiene impuestos que juraron no subir, porque tiene condonaciones para lo que él ha llamado los ricos, están ahí en la ley de ingresos, y yo creo que él está tratando de huir de esa responsabilidad que le convocaría a votar en contra. Okay. Y yo creo que quiere quedar bien con el régimen. Oye, señalabas que el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas le prohíbe a él aceptar lo que está aceptando, este viaje de parte del gobierno de Emiratos Árabes. Sí, el artículo 52 precisamente señala que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes o inmuebles, etcétera. Entonces, él no ha explicado, dice que le van a pagar su viaje, porque no quiere explicar cómo le va a hacer para financiarlo. Entonces, también que explique quién se lo paga y que explique a cambio de qué, porque no creo que Palestina lo necesite para construir la paz. Yo creo que no es una voz que todo mundo esté buscando o una presencia que estén buscando para arreglar problemas de esta naturaleza. Y hoy quiere distraer la atención con este tipo de cosas, o insisto, quiere no estar en la discusión de la ley de ingresos porque tendría que votar en contra, porque él ha pregonado contrario otras cosas. Oye, ¿y tendría que ser la presidenta del Senado o qué instancia del Senado quien tendría que evaluar este incumplimiento al artículo que mencionabas? Pues evidentemente sí, más bien tendría que él que explicarnos para saber si cae en este supuesto de que este tema que esté violando este artículo, porque no lo explica claramente. Si lo explica, pues probablemente no cae en este supuesto. Pero incluso debo decirte, yo en una ocasión que él era presidente, fui invitada a salir justamente a un fondo que ya traemos para México, de un fondo verde, y no quiso él autorizar el viaje. Yo sufragué mi viaje, es decir, cuando hay una justificación de ese tipo, yo podía haber insistido, sin embargo dije, prefiero hacerlo yo, finalmente es en beneficio de México, pero no tengo que rendirle cuentas a él. Pues así entonces la situación, Carolina. Entonces lo que nos dices es, vas a evaluar si tomarás alguna acción legal por este tuit en donde pues habla de Rubén Moreira, de Alito Moreno y de tus compañeros del partido. Pues sí, me trata como la esposa de, como la empleada de, pues realmente yo soy una mujer autónoma, yo no dependo, mi carrera no ha dependido nunca de ningún hombre, sino de mi propio esfuerzo. Pues con eso nos quedamos y estaremos pendientes de lo que decidas hacer. Gracias, Carolina. Gracias a ti, buena noche. Hablando del PRI y hablando de Alito Moreno, pues dijo que la decisión del PAN de no formar alianzas de cara al 27 refleja una falta de carácter y señaló que el PRI se mantiene preparado para competir de manera independiente. Indicó que las coaliciones han sido una herramienta para consolidar victorias electorales, además de cuestionar que el PAN use ahora un discurso de independencia para lavarse la cara.
Ahora resulta que en lugar de aguantar, tener carácter, como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo estamos haciendo los priistas, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI. Para nada. El candidato a la presidencia de la República en el 2024, el candidato a la jefatura de gobierno, fueron propuestas de Acción Nacional. Les pegan 2, 3 apetones o 2, 3 calambres del gobierno porque les dicen lo del cártel inmobiliario y salen corriendo y están asustados. No, hay que estar echados para adelante, hay que construir los acuerdos por México. Vamos a una breve pausa, no le cambie. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el fortalecimiento del Fondo de Desarrollo Económico para impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas. Y está con nosotros justamente la titular del Fondeso, Daniela Cordero. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, querido Pedro, por la oportunidad de difundir lo que ayer hizo público la jefa de gobierno, que es el impulso que se le da a este fideicomiso llamado Fondeso, que déjame comentarte que es un fideicomiso que creó cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, basado en el Banco de los Pobres que existe en Bangladesh y que fue multipremiado hasta con el Nobel de la Paz, porque justamente iba dirigido a las personas que han sido históricamente excluidas o rechazadas por la banca tradicional. Este fideicomiso lo impulsó con toda la fuerza Andrés Manuel y pasaron muchos años, particularmente de 2012 a 2018, que se quedó estancado el fideicomiso, podría decirlo, e incluso se alcanzaron tasas de interés más altas que la banca tradicional. Pero en sí, ¿qué es el Fondeso? Para la gente que nos está viendo y está escuchando, vive en la Ciudad de México, pero no sabía de la existencia del Fondeso, ¿qué es? Es un fideicomiso que otorga créditos para la población que reside en la Ciudad de México. Es una conquista que tenemos en la Ciudad de México y que con la doctora Sheinbaum bajó los intereses al 6% anual fijo, como no lo hay en ninguna otra parte de la República y quizá en el mundo, pero habría que buscarlo. Y ahora la jefa de gobierno, Clara Brugada, en esta construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en la ciudad, creó 2 productos financieros esenciales. El primero, que es ICAL, es un capital semilla, es la inversión que va a hacer el gobierno de la ciudad para aquellas personas que tienen una idea para emprender, pero que todavía no saben por dónde comenzar. Nosotros vamos a darles apoyo, asistencia técnica para aterrizar esas ideas y que la inversión del gobierno sea para que cubran sus necesidades esenciales. 25,000 pesos que no van a tener que pagar, que no van a representar una carga, un adeudo y que va a ser la aportación del gobierno de la ciudad. Y tenemos también la modalidad de créditos, que cuando la doctora Sheinbaum estuvo al frente de la ciudad, creó estos créditos al 0% de interés. A veces la gente nos dice, bueno, ¿dónde vienen las letras chiquitas? ¿Qué tenemos que hacer? Y la realidad es que son muy accesibles a todas las personas. Antes estaban dirigidos a quienes vivían en zonas de alta o muy alta marginación. Hoy se abren a toda la población residente de la ciudad y se amplían estos montos de 10,000 a 20,000 y hasta 30,000 pesos a 0% de interés. Oye, y quizás muchos nos estaremos preguntando, ¿y es muy burocrático esto? Porque suena como muy bonito, así para ser verdad. Pues es verdad y es muy bonito porque los requisitos son mínimos que están al alcance de todas las personas. Todas y todos tenemos un comprobante de domicilio, todas y todos tenemos una credencial oficial vigente y todas y todos tenemos nuestra CUR. Eso es suficiente para poder venir. Solicitas tu crédito o tu capital semilla, nosotros hacemos este acompañamiento para que tú puedas recibirlo. Si estás iniciando de cero, te asignamos el capital semilla, o bien si tú ya tienes una nano, micro, pequeña o mediana empresa, te impulsamos con los créditos Xitopegua que van desde 10,000 hasta 100,000 pesos. Y además lo que necesitamos como garantía de pago, porque tenemos que asegurarnos que ese dinero retorne a la ciudad, te pedimos que firmes un pagaré. Tan sencillo como lo estás escuchando, no hay letras chiquitas, no hay nada más que estás obligado a pagar tu adeudo, y en el caso de los que van de 40,000 hasta 100,000 pesos, el interés es muy simbólico, 3%. 3%. Oye, ¿y por qué si existe el Fondeso mucha gente recurre a alternativas tan inseguras como es la informalidad, esos préstamos informales que te dan y que te terminan cobrando interés tras interés tras interés, y que los métodos de cobranza pues en muchas ocasiones es hasta con la vida propia? Sí, lastimosamente hay mucha gente que lucra con la necesidad de los que menos tienen, como lo son los usureros y agiotistas. Nosotros pretendemos a través de Fondeso tener esta herramienta de combate frontal a quienes
se enriquecen a costa de la necesidad de otras personas y como tú lo dices, la gente termina arrepentida a veces de haberles pedido prestado, pero la banca tradicional no tiene un financiamiento perfilado para aquellos quienes están en buró de crédito. Pedro, caer en buró de crédito a veces es más sencillo de lo que uno pensaría. A veces con deber el teléfono te vas a buró de crédito y aunque pagues el teléfono quizá te reconectan la línea, pero no sales del buró hasta después de 7 años. Entonces, este periodo de tiempo tú ya eres excluido de un financiamiento y la gente no conoce del fideicomiso. Pero ahora nosotros estamos encabezando este fideicomiso para que, además de darle promoción y difusión, podamos llegar a todos los sectores, a todas las personas, con particular énfasis en las mujeres, en los adultos mayores, en los jóvenes, que son a quienes menos contempla la banca tradicional. ¿Por qué? O porque están en buró de crédito, o porque no tienen cómo comprobar ingresos, o quizá porque muchos de ellos no tienen historial crediticio, está saliendo a emprender un negocio como joven y el banco te dice necesito que tengas cierto historial crediticio, pero nunca has pedido un crédito en tu vida, entonces ya no cubres ese requisito. Adultas y adultos mayores porque llega una edad en la que el banco te rechaza. Claro. Y apostamos a que la mujer tiene que conquistar su independencia económica y por ello también vamos a destinar un recurso específico de 200 millones para apoyar a las mujeres. Que en total estaba leyendo, y corrígeme si me equivoco, el presupuesto es de 500 millones de pesos para este año. Cada año. Cada año. Oye, y entonces, vamos a ejemplificarlo. Yo tengo la idea de poner un emprendimiento de controles. Entonces voy a Fondeso y te digo, oye, fíjate que traigo esta idea y ustedes ayudan a las personas a materializarlo. No es nada más que dicen, no, tu idea me gusta o no me gusta, sino que también les dicen, mira, por acá te puede ir mejor con estos controles. Así es, la asistencia técnica y el acompañamiento sistemático va a ser muy importante, porque también vamos a hacer un análisis. Si la persona quiere vender esos controles en una calle donde lo que más venden son controles, pues le vamos a tener que decir que quizás su área de oportunidad sea en la venta de otro tipo de bienes o servicios, y ahí vamos a entrar nosotros como Fondeso también para que la gente no solamente emprenda, sino que emprenda con éxito. Oye, y decías ahorita, tienen un pagaré que tienen que firmar para poder acceder a esto. Si no paga la gente, ¿qué hacen? Pues se irá al área de recuperación crediticia que tiene el gobierno de la ciudad, que nosotros no seremos los encargados de la cobranza, pero pues también ahí vamos a tener que hacer mucho trabajo de sensibilización y que hagamos una cobranza con sentido social. Porque la gente no deja de pagar porque quiere, la gente deja de pagar porque hay alguna situación problemática que les impidió el pago. Hay casos en los que sí definitivamente pues lo habían contemplado como ya no lo voy a pagar, pero no es el caso de los financiamientos que reciben a través de este fideicomiso. Nosotros sí somos, por eso tenemos el capital semilla, que ya no es reembolsable, que ya no lo tienen que pagar, no representa una carga, y tenemos los créditos que aunque sean un adeudo, pues el interés es muy simbólico. La idea es que la gente emprenda y pague. Exactamente. A ver, entonces así es el capital semilla y el crédito, y pues me imagino irá variando, pero sobre todo también al punto al que quería llegar es llamar a ser responsables, ¿no? En adquirir créditos, porque a lo mejor hay mucha gente que dice, pues, ay, déjame chance y lo agarro, a lo mejor no me interesa tanto, pero lo hago, pero hay muchas personas que sí quisieran acceder a ello para que su futuro sea mejor. Sí, bueno, le apostamos a la economía popular, pero también le debemos devolver el honor a la palabra y tenemos que hacer que la gente tenga esta cultura financiera, que la gente se atreva, que le pierda el miedo. También las instituciones se han encargado de que la gente ya de pronto dude de pedir y recurren justamente a estos grupos que más que prestadores son extorsionadores, lo podría yo decir, porque la realidad es que la gente termina... Si le prestan un peso, terminan cobrándole 10, 15, 20 y eso no tiene fin en muchos casos. Entonces, vamos a tener vigilancia para que la gente, si nos dice que va a emprender un negocio, esté emprendiendo ese negocio y que eventualmente pasen de la informalidad a la formalidad. Y de cara al Mundial, pienso que le viene muy bien a todas las personas conocer que existe esta alternativa que es Fondeso. Sin duda, un área importantísima de oportunidad en el 2026 con el Mundial. Daniela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a dar seguimiento a lo que hacen ahí en Fondeso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pedro. Pausa, volvemos. Nos despedimos, no sin antes agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía esta mañana.